honra a tu padre y a tu madre y amar a tu prójimo como a ti mismo. El joven, como responde según esta presentación de poco mandamiento, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? O sea, en la cabeza del joven que piensa, yo he guardado todo ese tipo de mandamiento, por eso yo soy buenísimo. He guardado desde mi juventud todo esto, mandamiento, ¿verdad? Desde mi juventud lo he guardado. ¿Qué me falta? Así pregunto. Pregunto, ¿este joven ha guardado todos los mandamientos? ¿No matará? ¿No adulterará? Guarda todo. Por eso ahí nosotros necesitamos un poquito profundizar. ¿Realmente este joven ha guardado los mandamientos? ¿Cómo dice? Sobre un mandamiento dice, no matarás. San Mateo capítulo 5, verso 21 dice así. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano. San Mateo 5, está a otro lado. San Mateo capítulo 5, verso 21. Ahora sí, otra vez entonces. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable del juicio. Verso 22. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Pregunto, ¿este joven se enoja o no? Nunca se enoja. ¿Quién se enoja entre ustedes? Todos se enojan. Más bien, todos nos enojamos. ¿Sí o no? No solo usted, yo también. Entonces, ¿cómo puede decir? Yo he guardado desde mi juventud. Porque según el punto de vista del juez, ¿quién es el juez? Jesucristo. No solo Jesucristo es el Salvador, Jesucristo obviamente único Salvador. Al mismo tiempo, Cristo es el juez. ¿Cuándo viene el juicio final? ¿Quién se va a sentar en el trono blanco? Jesucristo. Por eso Cristo es el Salvador y el juez. Ahora el juez explica, ¿verdad?, al mundo, porque está muy equivocado en entender de cada mandamiento. Por eso Cristo explica de un mandamiento y dice, no matará. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que hermano será culpable del juicio. Toca el mismo juicio. Al que mata y al otro que se enoja, toca el mismo juicio a ambos. Cualquiera que diga necio será culpable ante el concilio. Concilio es tribunal. Culpable. Por decir una vez, necio será culpable del concilio. Tribunal. Imposible ser, ¿verdad?, justificado ante Dios por decir necio. ¿Dice necio o no? Sí, cada rato. Yo no. Y después dice, cualquiera que diga fatuo. ¿Qué quiere decir? Fatuo. Fatuo quiere decir tonto. Por decir una vez, tonto. Fatuo. Quedará expuesto al infierno del fuego. Para decir, he guardado el mandamiento, tiene que guardar de todo. Nunca se enoja, nunca maldice, ni necio, ni fatuo. Siempre viene bien buenísimo, nunca piensa mal, ni enojo, ni ira, nada. Ni chicha. ¿Sí? Entonces el joven dice, sí, he guardado desde mi juventud. Mentira. Segundo mandamiento que Cristo trató, ¿verdad? No adulterará. ¿Cómo dice? San Mateo capítulo 5, verso 27. ¿Sí? Ahora San Mateo capítulo 5, verso 27.
oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquier que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, ¿en qué? En su corazón. Esos jóvenes nunca piensan de ninguna otra mujer. Qué linda, qué bonita. ¿Lo piensa? Porque está callado, varón. ¿Eh? Entonces, de joven, ¿sí o no? Siendo joven, siempre está, ¿verdad? Muy descubierto ante tentación de cualquier mujer, puede ser o no. Mentira, que no piense mal. Por eso él, ¿cómo puede decir? Yo he guardado desde mi juventud, según su medida. Ahí viene engaño del diablo. Proverbio capítulo 20, versículo 10 dice una palabra importante, ¿verdad? Un poquito vamos a ver. ¿Cómo diablo hace a uno falso justo? ¿Cómo diablo? Aquí dice, Proverbio capítulo 20. El libro, Proverbio capítulo 20, versículo 10. Sí, estamos. Leamos junto con voz alta. Vamos. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Sí. Para hacer, ¿verdad? Según medida falsa, ¿verdad? Por ejemplo, pesa falsa. Poniendo una pesa, según letra dice 1 kilogramos, pero pesa 900 gramos. La realidad. Con eso pesa falsa, pone sobre balanza. Un lado pesa, ¿verdad? 900 gramos. Otro lado pone carne. Cuando se hace equilibrio, ¿verdad? Hoy en día es un poco difícil ver este tipo de balanza, pero anteriormente tenía mucho esto, ¿verdad? Entonces, uno compra esa carne, viendo pesa que está puesta 1 kilogramo, pero realmente pesa 900 gramos. Uno lleva esta carne, ¿cuánto lleva? 900 gramos. Engañado va. Diablo, ¿verdad? Para hacer a uno justo. ¿Cómo hace? Poniendo pesa falsa. ¿Qué es la pesa que maneja? Pesa de justicia en la cabeza de este joven rico. Sí, por lo menos no he matado a nadie, quitando la vida. Aunque yo me enojaba siempre. Aunque yo siempre, ¿verdad? Si maldecía a otros. Siempre yo guardo mucha chicha e ira contra alguien. Pero nunca he matado a ese tipo de persona. Entonces, según yo, bueno. Según punto de vista del juez, pecador. Así está engañado así. Pues el diablo hace a uno justo falso. Estamos. Por eso uno confía en su obra, sí, yo soy buenísimo. Y menosprecia a otra persona. Por eso viene fariseo y escribas condenándola a la mujer adúltera. Y el fariseo, oración de fariseo, y la de publicanos. San Lucas capítulo 18 habla, ¿verdad? El fariseo que dice, levantando su mano, ¿verdad? Orando, Dios te doy gracia, porque yo no soy injusto, ni adulterio, ni ladrón, ni como este publicano, menospreciándolo, ¿verdad? Y yo ayuno 2 veces a la semana y gano, ¿verdad? Siempre doy diezmo de lo que gano. Yo soy buenísimo. Y condenando, culpabilizando, ¿verdad? Y menospreciando al publicano. ¿Sí o no? Por eso ahí se viene engaño de Satanás. Hace a uno justo falso. ¿Qué significa justo falso? Nunca puede recibir la salvación. Porque Cristo no vino ninguna vez, ninguna manera, ¿verdad? Cristo busca ningún justo para salvar, sino solo pecadores. Pecadores total derrotados. Total pecador. Medio justo, medio pecador, no. Solo puro pecador. Por eso ustedes leyendo la Biblia, ¿verdad? Pueden ver quiénes son los que fueron salvos. Solo pecadores. Mujer adúltera. Una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Verdad? Bien avergonzadas. Y algunos preguntan, pastor, ¿qué pasó con ese varón? ¿Con quién cayó ella adulterio? ¿Qué habrá pasado con él? ¿Se escapó? ¿Se escondió?
En este caso, directamente lo matan, directo. Apedreándolo, lo matan. Hasta la mujer debería matarla. Pero para trampar a Cristo, la lleva ante presencia de Jesús, para trampar a Jesús, aprobar a Jesús, para matar a Jesús juntamente con ella. De haber matado a este varón, ya está muerto, él sepultado en tumba de piedra. Y solo mujer se lleva a Cristo para tentar a Cristo, probar a Cristo, ¿verdad? Por eso ellos, fariseos y escribas, creen que son mejor que la mujer. Pero Cristo escribe primera palabra, final dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Quién puede? Ninguno. Pero según la medida correcta y conciencia, son iguales. ¿Verdad? Por eso ese tipo de mujer, ese tipo de pecadores, ¿verdad? Mujer samaritana y publicano, jefe de publicano. ¿Publicano qué? Ladrón, registrados. Jefe, saqueo. Súper pecador. Pues todo tipo de pecadores, fácil de encontrar con Cristo y recibir la salvación. Porque Cristo no vino para salvar ningún medio justo, medio pecador, sino al pecador directamente, a los pecadores. ¿Cómo fueron salvos? ¿Cómo se hicieron justos? Por la fe, dice, por la fe. ¿Por qué? Y pecar y pecar y pecar. Esto es una manifestación de ser pecador. Pecador nace, porque nace con el pecado cargado bajo dominio de Satanás, ¿sí o no? Como dice Romanos 5:12, recién donde meditamos, ¿verdad? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por un hombre, Adán, el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte. El diablo entró también. Por eso el diablo se llama príncipe del mundo. El diablo se llama Dios de este siglo. Diablo es rey espiritual sobre todos los pecadores, domina. Por eso, 1 Juan, capítulo 5, versículo 19, dice, ¿cómo dice? Sabemos que somos nosotros de Dios, mas el mundo entero bajo el maligno. Dice así, ¿verdad? El mundo entero está bajo el maligno. Porque en el mundo entero, por un hombre, Adán, el pecado entró en él. En el mundo, por el pecado, la muerte, el diablo entró también en el mundo para dominarlo. Por eso, sabemos que somos nosotros de Dios, más el mundo entero, ninguno es excepto, el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Sí. Por eso el mundo ya está listo para pecar. Siendo pecador, conectado, sujeto a Satanás, ¿cómo no va a pecar? Obviamente peca. Por eso el pecar no es resultado, no, otra vez. El pecar no es causante de ser pecador, sino resultado de ser o por ser pecador. ¿Entendido? No hay que confundir este punto. Yo peco, soy pecador, no es así. Aunque usted no pecara, ya habían nacido pecadores por Adán, ¿sí o no? Gratis, gratuitamente. ¿Sí? Por eso, Salmo 51, verso 5, ¿qué dice? He aquí, en maldad he sido formado, mi madre me concibió en pecados. Un bebé nace, bien chueco nace. Y así, temblando, ¿verdad? Con frío. ¿Sí? Para ustedes no hace frío para nada, pero para bebé, que estaba en el líquido, ¿verdad? Vientre de mamá, bien calentico, sale afuera con el aire frío directo, está temblando por frío. Pregunto, ¿este bebé recién nacido con pecado o sin pecado? Pecado. ¿Qué pecó él? Nada. Eso se heredó. Se heredó el pecado de Adán en él. Él nace pecador ya. Por eso, ¿verdad? Salmo 58, versículo 3 dice, los impíos se apartaron desde la matriz y
se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Por eso uno ya nace gratuitamente por un hombre llamado Adán como pecadores. Entonces la salvación, ¿cómo viene? La justicia, ¿cómo viene? La santificación, ¿cómo viene? En misma manera. Sí que fuimos pecadores por un hombre. Sí somos santificados, justificados por otro hombre. Sin obra nuestro, pero sin obra nuestro, ya nacimos pecadores por un hombre Adán. Sí, también igual, ¿verdad? Sin obra nuestra, sea buena o mala, por otro Adán llamado Jesús, somos santificados. Equilibrados, equilibrados. Por un hombre Adán, el pecado entró en el mundo. Por otro Jesús, el pecado del mundo salió fuera. Sin obra fuimos pecadores por Adán, gratuitamente. Sin obra nuestra, solo por Cristo Jesús, gratuitamente somos santificados. Amén. Resultado fue pecar. Porque el pecado entró en el mundo. Nosotros cada uno nacimos ya con pecado por un hombre Adán en el mundo. Resultado, ¿qué? Pecar y pecar y pecar. Eso es fruto del pecado con que nacimos. Amén. Siendo justo, ¿cómo viviremos entonces? Igual, siendo justo, ya está listo para no pecar. Siendo justo, está listo para hacer justicia de Dios. Amén. Pero siempre por medio de lucha, por medio de guerra, porque aún nosotros tenemos esta carne inconversa. Por eso cuando uno quiere hacer buena voluntad de Dios, cuando uno quiere hacer, ¿verdad?, según la voluntad de Dios, uno quiere vivir según santidad de Dios, uno quiere congregar, servir, orar, ofrendar, ¿verdad?, y predicar, formando grupo de gente, muchas, ¿verdad?, acciones que el Espíritu Santo quiere generar en nosotros, pero siempre viene enemigo, interrumpe. ¿Se siente esto o no? ¿Sí? ¿De vez en cuando cuesta salir de cama, sí o no? Los domingos para venir al culto, ¿sí o no? 5 minutos más, 5 minutos más, 5 minutos más, ¿verdad? Quiere pegar con cama, no quiere salir tanto. Porque por lo menos hoy día es libre, yo tengo que dormir un poquito más, ¿sí o no? Entonces, y usted si está aquí, eso significa que ustedes son vencedores. Contra, ¿verdad? Contra esa tentación. Diablo dice, quédate un poco más, quédate un poco más, quédate un poco más. En cama, duérmate, poquito más. De vez en cuando pasa tiempo, ¿verdad? Llega muy tarde alguno. ¿Sí o no? ¿Por qué llegaron tarde alguno hoy? Por eso. Poquito más, sí, ¿verdad? Pero no, tengo que ir. Por eso, por lo menos ya vence contra la tentación, llega, aunque sea poco tarde, llegan al culto y está sentadito aquí. Alguno poco más crecido, no, una vez niega, ya tengo que levantarme, ya preparo para ir a la iglesia. Un poquito más crecido, ¿verdad? Por eso uno ya tiene sólida decisión, puede caminar mejor. Por eso siempre, y estamos ya listos, siendo justo, ¿qué significa? Espíritu transformados. Ya vemos, vamos a ver aquí vemos Titos, el libro Titos capítulo 3. Antito de Hebreo, viene Filemón, Antito de Filemón, libro Tito, capítulo 3. El libro Titos, capítulo 3. Versículo 3, dice así, yo leo, porque nosotros también éramos, no somos, éramos, estamos hablando tiempo pasado, Tito capítulo 3, porque nosotros también, porque también el mundo sigue andando así, tan perdidos. Nosotros éramos como ellos, porque éramos pecadores anteriormente, ¿verdad? Por eso está hablando de ese término. ¿Por qué? Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, como cualquier pecador de hoy, ¿verdad? Rebeldes, extraviados, esclavos de ¿qué? Concupiscencia. Concupiscencia es codicia. Sinónimo de concupiscencia es codicia.
esclavo de codicia éramos nosotros, y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así que odiándose unos a otros, enojándose unos a otros, aborreciéndose unos a otros, así tan mal comportado vivíamos anteriormente, porque éramos pecadores. Pero, ahora verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Está hablando San Juan capítulo 3, 16. De tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Unigénito como que nos ha dado, como Cordero de Dios, que quita el pecado en el mundo y luego muere en la cruz, ¿verdad? ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, solamente por la fe, aquí no se agrega nada obra, ¿eh? Todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por eso, para tener la vida eterna, por la fe en el Evangelio de Cristo se hace. No como pregunta de este rico, habiendo qué cosa buena, haciendo qué cosa haré. ¿Cómo se llama? Maestro bueno, haciendo qué cosa, qué bien, buena cosa haciendo, ¿verdad? Heredaré la vida eterna. Está equivocada esa conexión, orientación, obra no, por la fe únicamente. Por eso Cristo vino en el lugar de Adán. Como poster Adán, Cristo vino para vivificar al mundo de todos los pecados, salvándolo de todos sus pecados. Por eso por un hombre viene la salvación eterna. Ese hombre, el mismo Dios, Jesucristo. Por eso, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por la fe, únicamente por la fe. Ahí no se agrega mínima obra jamás. Como que no fuimos pecadores por nuestra obra, sino por Adán. Tampoco somos justos por obra, sino por la fe en Cristo, el póster Adán. Amén. Pues siempre la palabra de Dios equilibrado nos maneja. Por un hombre, por otro. Sin obra fuimos pecadores, sin obra somos justos. Por la gracia de Adán fuimos pecadores. Por la gracia de Cristo somos justos. Amén. Nacimos pecadores sin obra. Renacimos como justos sin obra por Cristo. Bien equilibrio está hablando la Biblia. Estamos. Por eso acá, verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador Jesucristo, y su amor infinito, ¿verdad?, para con los hombres. 5, Dios salvó. ¿Quién salvó? ¿Dios y alguien? Dios. Acá dice solo Dios, ¿verdad? Dios no se salvó. Singular. Dios no se salvó. Dios y alguien más, no. Dios, alguna obra nuestra más, no. Solo Dios. Amén. De tal manera Dios amó al mundo, está hablando, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para salvar al mundo entero. Por eso Dios nos salvó por medio de su Hijo Jesús, ¿verdad? Por eso está hablando de este tema. No se salvó ya, no se salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Esto ya compartimos por el primer día, ¿sí o no? Por la misericordia. ¿A quién aplica la misericordia? ¿A los santos, buenos, justos o a los pecadores? A los pecadores que no merecen nada. Como la mujer adúltera, ¿qué merece? Merece solo morir. Mujer samaritana que vivían con sexto marido. Ella era coleccionista de marido. Ahora tiene sexto, pero Cristo dice, no es tuyo.
Tú robaste este marido de otra mujer, parece, ¿verdad? Está mal, ¿eh? Por eso, Jesucristo decía, ¿verdad? Si tú estás con sexto, pero no es tuyo. Entonces, una mujer no merece nada, ¿sí o no? Merece solo castigo, morir y ir al fuego eterno. Pero Cristo la salvó, ¿sí o no? Por la misericordia. El hijo pródigo, ¿qué merece? Nada. Cuando volvió al padre con hambre mortal, bien flaquitos, ¿verdad? Medio enfermos, ni puede estar parado porque se marea tanto por tanto hambre, ¿verdad? Su ropa, su vestidura en que está vestido rota y está pegado con caca de cerdo, ¿sí o no? Huele feísimo. Está despeinados, pegado de polvo y lleno de, ¿verdad? Suciedad y hasta caca de cerdos. Huele muy feo. ¿Qué merece él? Debe haber malgastado, debe haber mal comportado tan rebelde contra su papá. Papi, muérate. Para que me caiga tú vienes a mí. Qué malvado, ¿sí o no? Qué malo es. ¿Qué merece él? Ahora ya como antes de morir ya, por lo menos última esperanza volvió al Padre. Si Padre me acepta, viviré. Me rechaza ahí frente de la casa de mi papá, voy a morir. Único camino que era su Padre, ¿sí o no? ¿Qué merece este malhechor, este hijo pródigo? Pero cuando el padre lo vio, fue movido a misericordia. Qué miserable mi hijo. Qué. Está con compasión, ¿sí o no? Entonces papá, conmovido por la misericordia, no ve nada condición de él, solo lo abraza y lo besa, lo lleva en la casa. El padre saca el mejor vestido en su dedo y, el vestido en su mejor vestido, poniendo anillo en su dedo y, ¿qué? Poniendo calzados en su pie. Padre solo hace, el hijo no hace nada. ¿Sí o no? Y dice, manda a su siervo, matemos el becerro, hagamos fiesta. Mi hijo había muerto, ha revivido. Había ido, ahora ha vuelto. Ahora tengo mi hijo en mi brazo. Papá solo hizo todo. ¿El hijo qué hizo? Nada. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Quién nos hizo para salvar? Solo Cristo. ¿Verdad? El vino santo, concebido en el vientre de madre por el Espíritu Santo, nace. Por 30 años viviendo hijo de, ¿cómo se llama? José. Como hijo de carpintero, sirviendo como su papá, y aunque no son, ¿verdad? Pero como si fuera hijo de José y María, Cristo lo servía. Y cuando tenía 30 años, Cristo fue bautizado por Juan Bautista como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En un día quitaré el pecado de la tierra, se cumplió. Cristo quita el pecado del mundo como Cordero de Dios. Y como que ya cargó el pecado del mundo, está yendo hacia Monte Calvario, ¿sí o no? Pasando 40 días y noche de tentación en el desierto, horrible. De día calor demasiado, de noche frío demasiado, sin comer nada. 40 días y noche pasando pruebas, viene tentación por el diablo, vence. Y de Cristo llama a sus discípulos, camina 3 años y medio, donde dormía Cristo, sobre el monte de los olivos, donde no hay nada comunidad, debajo del cielo, ¿verdad? Acostado sobre roca, incomodísimo. Cuando se amanece, está mojado de rocío, con frío, ni hay café caliente, ¿sí o no? Y cuando se levanta el sol, Cristo con hambre se levanta, ¿verdad? Debe haber orado al Padre y camina predicando, con menosprecio, rechazo. Por eso los discípulos pasaban mucho hambre. Por eso en Padre Nuestro, en oración Padre Nuestro, ¿verdad? Señor mandó que pida, danoslo pan diario, ¿sí o no? Porque ellos diariamente están pasando hambre. Entonces después Cristo, ¿verdad? Vendido por su amado discípulo llamado Judas Iscariote, entregado en la mano de Poncio Pilato, viene sentencia, pena de muerte sobre él, Cristo sin culpa. Así que ellos no pueden encontrar ninguna culpa en Cristo. Por eso, en cartel de culpa, ¿qué dice? El de rey de los judíos, ¿sí o no? El de rey de judíos, ese único. Pero Cristo es el rey de judíos porque eres el dueño de todo, sobre todo, rey de reyes.
pero al final Cristo murió en la cruz. ¿Qué hicimos en el paso hecho por Cristo? Nada, Él solo hizo. Por eso está hablando aquí, Dios se salvó, ¿verdad? No se salvó. Dios no se salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, Él solo, por el lavamiento de la regeneración. ¿Qué significa regeneración? Renacimiento. Lavamiento de renacimientos. ¿En qué sentido lavado? ¿En qué sentido renacidos somos? Éramos pecadores, lavado todo nuestro pecado. Conoceréis la verdad os hará libre. Esa la verdad del Evangelio de Cristo nos hizo libre, limpio de todos los pecados. Por eso, por el lavamiento de regeneración, de renacimientos. Amén. Se están lavados de todos los pecados. Regenerado, renacido como justo por la fe, por su misericordia. Amén. ¿De qué paso viene? Por la renovación en el Espíritu Santo. Por eso, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así dice. Esto viene junto. Si está renovado como justo, viene renovación. ¿De qué? De nuestro ser, nuestra manera de pensar, manera de vivir, manera de caminar. Viene como resultado. Soy justo, renovado, lavado, renacido, soy justo. Entonces, siendo justo, está listo para hacer justicia, para no pecar. Pecador, nace uno. Está listo para pecar, ¿sí o no? Por eso toda la vida peca o no. Siendo justo, está listo para no pecar, sino hacer justicia de Dios. Eso se llama renovación en el Espíritu Santo. Vamos a ver. En el libro de Efesios, antito, el libro de Efesios capítulo 2. En el libro Efesios capítulo 2. Versículo 1. El libro de Efesios capítulo 2, verso 1 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados estábamos así. 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Estamos hablando tiempo pasado, otro tiempo. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, el diablo, ¿verdad? De la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás siempre opera en los hijos de desobediencia, ¿verdad? Por eso domina el mundo pecador hasta hoy. Entre los cuales también nosotros, todos nosotros vivimos en otro tiempo. Igual que ellos, todos pecadores, ¿verdad? Del mundo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Qué son los que eran mandatarios sobre nosotros? ¿Qué dice? La voluntad de la carne, esta carne pecaminosa, esta carne, ¿verdad?, inconversa, en la cual el diablo siempre domina. Por eso nuestra decisión, nuestra vida, nuestra práctica, nuestro caminar y vivir, ¿según qué? Acá dice, según la voluntad, ¿no? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Usted en qué practicaba antes? Según su pensamiento. A mí me parece esto. Entonces usted practicaba. ¿Sí o no? Pero según ustedes pensamientos y según deseo de la carne, vivía. Así el mundo vive así. Según su pensamiento. ¿Sí o no? Putin invade a Ucrania, según su pensamiento, ¿sí o no? Ucrania también responde matando mutuamente, según su pensamiento correcto, según ellos. Por eso hoy en día aquí en sociedad normal, ¿verdad? Si uno mata, roba, ¿verdad? Por un celular también, por un celular mata a otras personas. ¿Está loco, sí o no? Pero ¿qué es lo que manda a ellos? Según sus pensamientos. Cuando Judas Iscariote entregó a Jesús,
¿Quién mandó que entregara? Ese pensamiento. San Juan capítulo 13, verso 2. ¿Qué dice? Aquí vamos a proyectar. ¿Sí? San Juan capítulo 13, versículo 2. Dice, cuando cenaban, ya que el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Pregunto, ese pensamiento que tenía Judas para entregar a Cristo, ¿de quién es? ¿De él, Judas, o del diablo? Del diablo. Pero Judas, ¿cómo pensaba? Ese pensamiento de entregar a Jesús. ¡Wow! Un pensamiento muy inteligente, ¿verdad? ¡Wow! Yo soy inteligente. ¿Por qué inteligente? Yo entrego a Jesús, Jesús es inocente. Sí o sí, ¿verdad? Un criminal, ¿verdad? Antes de un día de Pascua, ¿verdad? Un día antes de Pascua se suelta. Entonces Jesucristo, ¿cómo que es? Bueno, nunca ha pecado. Entonces Poncio Pilato, investigando detrás de Jesús, viendo que eres inocente, lo va a soltar. Entonces yo gano 30 piezas de plata, Cristo va por su lado, yo por mi lado. ¡Wow! Inteligente soy yo. ¿Está bien o está mal? Está mal. Judas creyó ese pensamiento que le domina su pensamiento, pero no es su pensamiento, sino de Satanás. Por ese pensamiento Satanás lo maneja. Pero Judas no sabía. Y practicó, ¿sí o no? Pensando Jesús, entrega Jesús a los soldados romanos, porque ya había cobrado 30 piezas de plata de los principales sacerdotes y ancianos. ¡Wow! Estoy contento, ahora ya casi rico soy. Pero pasando tiempo para ver el resultado, sí o sí, Cristo será suelto, según ese pensamiento engañoso. Pero él vio, ¿qué vio? Judas vio que Cristo era condenado en la cruz. Así viene. ¿Asustado, sí o no? No, no puede ser. Yo conozco a Jesús. Eres inocente, buena gente, buen maestro. Nunca yo he visto que haya hecho mal. Él no puede ser que muera crucificado. ¿Judas quedó asustado, sí o no? Y después que diablo acusa, por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa. Tú pecaste, tú pecaste, tú pecaste, tú pecaste. Tú entregaste a Jesús, ¿no? Malo, pecador, muérete, ¿sí o no? Diablo dice esto. Judas está súper turbados. Vemos acá, después volvemos aquí, Efesios, para mostrar cómo el diablo engaña a uno. San Mateo, capítulo 27, verso 3. San Mateo, capítulo 27, verso 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado Cristo, ¿verdad? Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Está súper sufrido, quebrantado y, ¿verdad? Arrepentido Judas. Por eso entrega 30 piezas de plata a quien había entregado. No, Jesús no es para morir, Él es buen maestro. Yo vendí a Jesús pensando tal, ¿verdad? Pero no es el que Cristo debe morir. Cristo es inocente. Por eso entrega 30 piezas de plata a ellos y dice, yo he pecado entregando a Jesús. Yo soy malo, Él es bueno. ¿Qué dice? Confesando Judas, verso 4, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos, que son los principales sacerdotes y ancianos, ¿verdad? Mas ellos dijeron, ¿qué dijeron? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. ¿Qué nos importa? Tú pecaste, tú cancela.
Judas hubiera encontrado con Pastor Samuel, ¿qué hubiera dicho él? Judas, no es así. Tú entregaste a Jesús, ¿verdad? Primero Cristo tiene que morir. Porque la Biblia, Salmo dice que Cristo iba a morir. Y será entregado también por un discípulo. Eres tú. Pero Cristo ya cargó tu pecado en su carne. ¿Sabe que usted no oyó? Testimonio, predicación de Juan Bautista en el Jordán. Usted no conoce San Juan capítulo 1, verso 29. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo ya sabía que tú ibas a entregar a Jesús, iba a pecar contra Cristo. Por eso Cristo, sabiendo todo, quitó pecado del mundo. No solo pecado del mundo, sino tu pecado. Este pecado que tú cometió recién también. Cristo sabía ya. Por eso quitó pecado del mundo, juntamente con todo tu pecado, pasado, presente, futuro, total. Aunque tú pecaste, aunque tú entregaste, aunque tú hiciste mal por tu incredulidad, ¿verdad? Confiando en tu pensamiento que el diablo había puesto en tu cabeza. No confíe en tu pensamiento, porque el pensamiento que viene del diablo siempre te va a engañar. Confíe en ¿qué? En la palabra de Dios, no en tu pensamiento. Cristo ya sabía que tú ibas a negar 3 veces. No, iba a entregar a Jesús. Como que Cristo había dicho a Simón Pedro, tú me negarás 3 veces antes que gallo cante. Cristo ya sabía que tú eres el que iba a negar, iba a entregar a Jesús. Pero Cristo ya cargó tu pecado sobre él. Pronto él va a morir en la cruz para cancelación de todo nuestro pecado. Tú pecaste. ¿Por qué? Diablo te engañó. ¿Sí o no? No te preocupes. Tu pecado ya está en Cristo. Cristo iba a morir para cancelación de todo nuestro pecado. Como dice los principales sacerdotes y ancianos, tú hiciste, allá tú. Tú pecaste, allá tú. Tú pecaste, tú pagas. ¿Dónde está el valor de Jesús? Por eso ellos, ¿verdad? Los principales sacerdotes y ancianos son falsos profetas, falsos líderes. Hoy en día, falsos pastores. Tú pecas, tú tienes que pedir perdón. Mentira. Aunque uno peca, ¿por qué peca? Diablo engaña, por eso uno llega a pecar. Pero ese pecado ya Cristo canceló ya hace 2000 años, ¿sí o no? Tú pecas, Cristo canceló ya. Aunque va a pecar futuro, Cristo canceló ya hace 2000 años. Amén. Así que por la fe somos santos, por la fe somos justos, por la fe somos perfectos. Porque Cristo llevando nuestro pecado sobre él, que no se regaló, que nos donó, que nos heredó su santidad, perfección, justicia a nosotros. Amén. Porque Cristo dice, San Juan capítulo 17, una palabra rarísima. Vamos a ver un poco, aquí vemos. San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17, versículo 19. Si yo leo 19, por ellos yo me santifico. Cristo está hablando, última oración con Padre, ¿verdad? Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad, dice. ¿Cristo qué dice? Yo me santifico. Pregunto, ¿Cristo es santo o no? Siendo santo, ¿por qué era necesario santificarse? Cristo nace santo. Cristo ya es santo, ¿sí o no? El mismo santo Dios. ¿Por qué se santifica? Como progresivamente, ¿verdad? Está hablando esto. Cristo, desde su nacimiento hasta la muerte, él se santifica, cumpliendo toda la palabra santidad, la ley, los mandamientos. Nunca quiebra, nunca falla. Él, día con día, con su propia obra, se santifica.
para regalarnos la santidad hecha por Él, por su obra, a nosotros gratuitamente. Amén. Los padres trabajan duro, ¿sí o no? ¿Cuál es su fin? Para alimentar a sus hijos gratuitamente, ¿sí o no? Pregunta, ¿algún padre cobra a sus hijos? Hijo, este desayuno vale 2,000 colones. Este almuerzo hoy, bistec, ¿verdad? 4,000 colones. Esta cena, ¿verdad? Buenísima. ¿Sí o no? Se ve bien rica, ¿ve? 3,000 colones. ¿Ustedes están notando todo lo que comen sus hijos para cobrar después? No. ¿Por qué trabaja tan duro usted toda la comida, ropa, educación, techo, todo a su hijo gratuitamente? Por amor, tremendo amor tiene. Por el amor. Dios ama a nosotros, ¿sí o no? Obviamente, de tal manera Dios amó al mundo. ¿Cómo que Dios ama tanto? Todo lo que viene de Dios a nosotros, gratis o no. ¿Sí? Usted paga impuestos de oxígeno. Usted paga lluvia. Cuando se solea, ¿cobra Dios por sol? ¿Qué paga? ¿Qué paga? Lo que viene de Dios, ¿todos son gratis o no? Él nos ama tanto, nos da todo gratis. ¿Sí o no? Por eso, Cristo, ¿verdad?, se santifica a sí mismo para darnos su santidad hecha por su obra perfecta, hacernos santo como Él, justo como Él, perfecto como Él. Cristo vivió perfecto, justo, santo, nunca se desvió ni un mínimo, ¿verdad?, distancia de la palabra de Jehová. Él cumplió 100%. Por eso Cristo dice, no pensé que he venido para abrogar la ley y profetas, sino cumplirla, dice. Cristo vino para cumplir como cumplidor, cumpliendo todos los mandamientos, santo, perfecto, justo, siendo puro, santo, justo, perfecto por su obra. Él nos la regaló, su santidad, perfección, justicia a nosotros. Amén. Cuando yo estaba en la universidad, entre mis amigos había un amigo muy vago, porque todos los estudiantes de esa época tenían que trabajar para poder cubrir un poco de su, ¿verdad?, gasto de estudio. Pero ese amigos nunca trabaja porque su papá hipermillonario. Pues se hace medio pago, porque como que tiene todo, no hace falta trabajar. Pues solo estudia. Tampoco estudia muy bien. Pero un día de repente su padre fallece por accidente, tránsito. Toda herencia de su papá hecha por gran esfuerzo de padre, ¿a quién cae? A el hijo unigénito llamado mi amigo. Amigo, cae. Él en un día se hizo hipermillonario por la herencia hecha por su papá. Amén. Igual. No somos buen obradores, no somos, ¿verdad?, cumplidor de la ley, para nada. Por cuanto todos pecaron, así pecamos. Pero, ¿verdad?, ahora nosotros decimos santo, justo, perfecto, porque Cristo nos heredó ya una vez para siempre, para ser nosotros, para que nosotros fuéramos santo, justo, perfecto como Él, por su herencia. Por la herencia de Adán fuimos pecadores, ahora por la herencia de Cristo somos santo, justo y perfectos. Amén. ¿Qué es lo que engaña? El pensamiento. ¿Cómo ese pensamiento engañoso invadió a Judá, verdad? Y hasta los falsos líderes decían, tú pecaste, tú paga. Mentira. Por eso ahora aquí vemos otra vez San Mateo 27, el libro San Mateo, capítulo 27. Versículo 4, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Así que tú pecaste, tú cancela. 5, ¿qué dice? Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y ¿qué? Se ahorcó, se suicidó. ¿Por qué pasa eso? Por aceptar un pensamiento engañoso que entregarse a Jesús.
Judas creyó era su pensamiento, no era su pensamiento. Diablo engañó a él. Por eso, más el justo por la fe vivirá, la Biblia dice. Por eso, se viene esa invasión de dardo del fuego del maligno por medio de pensamiento y mucho deseo pertenecido al diablo. Como si fuera diablo tira. Cuando se pega en el corazón un pensamiento engañoso de Satanás, dardo encendido del fuego del maligno, uno como piensa, mi pensamiento, porque está en su corazón ese pensamiento, ¿verdad? Mi pensamiento, pero la realidad no es su pensamiento, sino el pensamiento de Satanás para manipular a ustedes. ¿Entiende? ¿Quién metió pensamiento en la cabeza de Putin que invadiera a Ucrania? Poniendo miedo. Cuando Satanás siempre trabaja, ¿verdad? Pone miedo, poniendo miedo. ¿Viste? Ucrania se une con OTAN. Entonces va a ser poderoso. Tu territorio será invadido por OTAN, ¿sí o no? Mejor ya conquistar Ucrania. Para que no haga molesta. Para poner una frontera, ¿verdad? Bien distanciado de Europa, OTAN. Era pensamiento diabólico esto. Por lo cual, ¿cuántos jóvenes sacrificados en el medio de guerra? Es a nivel político pasa, a nivel personal pasa como Judas. Enterrar a Jesús, yo gano dinero, Cristo inocente será suelto. Yo con mi dinero, Cristo por su lado. Estoy bien, pero salió otro. Así diablo manipula, como dice Efesios capítulo 2, el libro Efesios capítulo 2. Sí, Efesios capítulo 2, verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así éramos nosotros, igual que el mundo, pecadores, ¿verdad? Pero, verso 4 dice, pero Dios, solo único Dios, ¿verdad? Pero Dios que es rico en misericordia. No por nada otra condición, sino en su misericordia, ¿verdad? Por su gran amor con que nos amó por Cristo, ¿verdad? Aún estando nosotros muertos en pecados, porque siempre vivíamos en pecados, pecando y pecando, nacido con pecado y pecando, en pecado vivíamos. Pero, ¿verdad? Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. ¿Cómo salvos somos? Por gracia. ¿Por pedir perdón? ¿Por ser bautizado? Por gracia. ¿Qué significa? Gratuitamente. Todos los chicos comen bien, se visten bien, bien cuidado, protegido, gratuitamente por los padres que se esforzan tanto para dar mejor condición, mejor nivel de vida a sus hijos, ¿sí o no? Así Dios nos amó tanto para darnos esta salvación tan segura, gratis. Cristo pagó un montón hasta su vida, pero nosotros nada. Por gracia somos salvos. Está hablando esto, verso 6. Y juntamente con Él, juntamente con Cristo, no se resucitó, espiritualmente está hablando, a un cuerpo no, ¿verdad? Espíritu sí. Juntamente con Él no se resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Cuerpo está aquí para hacer mucho trabajo para Cristo como justo ahora, pero a nivel de espíritu junto con Cristo estamos sentados a la diestra del Padre Dios. Por nuestra comunión, conversación con Dios directo. Si nosotros oramos directamente se conecta con Dios, porque estamos sentados juntamente con Dios. Espiritualmente allá, el cuerpo acá, porque tenemos que trabajar aún rescatando muchas almas todavía, ¿verdad? Pero a nivel de espíritu, junto con Cristo, con el Padre, en los lugares celestiales estamos ya. 7. Pero mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 8. Porque por gracia soy salvos. ¿Por medio de la qué? ¿Obra o la fe?
por medio de la fe, nada obra, salvación únicamente por la fe, nada más. Amén. Por la fe somos, ¿qué? ¿Pecadores o justos? Justo. Por eso Romanos capítulo 5, verso 19 dice, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno. ¿Por qué no cambia? No está como respondiendo bien por falta de pantallazo. Otra vez entonces, ahí está, ¿verdad? Romanos 5, 19. Así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también en la misma manera. Así también por la obediencia de uno, ¿quién es? Jesucristo. Los muchos serán constituidos justos. ¿Qué somos? Justo por la fe, así dice. Ahora ya siendo justo por la fe, hasta mujer adúltera, ¿verdad? Cristo, ¿qué dice? San Juan capítulo 8, verso 11. Jesús dijo, mujer, ni yo te condeno. Después que dice, vete y peque liberadamente. No peque más. ¿Por qué? Ella ya justa. Ni yo te condeno, porque ella halló que en cuerpo de Cristo está puesto pecado del mundo entero. Entonces ella en sí no haya ningún pecado, porque todo pecado del mundo juntamente con su pecado de ella, pasado, presente, futuro en Cristo. Cristo iba a morir, ella no. Cristo ya declaró esa revelación ante ella. Mujer, sí Señor, ni yo te condeno. ¿Cómo suena esa palabra? Sentencia. Mujer, ni yo te condeno, porque tú eres justa. Por mi sacrificio, por mi sangre. Amén. Tú lo crees. Entonces tú eres justa, ¿no? Vete y no peque más. Justa, ya no peca más. Por eso ahora, versículo 8, otra vez. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no de vosotros, porque no obra de ellos, ¿verdad? Pues es don de Dios, regalo de Dios. Regalo viene siempre gratuitamente, y no por obras, para que nadie se gloríe. Ya verso 10, leamos junto con voz alta, vamos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Verso 10, ¿qué dice? Tremenda palabra. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús. Nueva criatura, ¿sí o no? ¿Para qué? Para buenas obras. Siendo justo, está listo para buenas obras. Amén. Esto es ya lo que vamos a vivir. Justo soy. ¿Qué significa? Vamos a vivir para buenas obras. Para esto estamos ya diseñados como nueva criatura, creado en Cristo Jesús. Un justo quiere hacer la voluntad de Dios según la promesa, la palabra de Dios. Aquí como responde, acá dice, para buenas obras, ¿qué dice? Las cuales, dice, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así que Dios preparó toda buena obra en Cristo para que nosotros anduviésemos en ella. ¿Cuesta o no cuesta? No cuesta nada, porque Dios ya por antemano nos preparó su buena obra en Cristo, para que nosotros las disfrutemos y andemos con ella. Estamos. Por eso, siendo justo renacido, ya como vive. Ya vamos a ver. Ustedes conocen bien San Mateo capítulo 13, están hablando 4 tipos de campos, ¿sí o no? Campo de camino, campo pedregal, campo espinal, campo bueno. ¿En cuál campo hay vida? Campo bueno, campo fértil. Ya vamos a ver un poquito aquí, San Mateo capítulo 13.
San Mateo, capítulo 13. Primero Cristo contó de la parábola del sembrador, capítulo 13, verso 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíces, se secó. 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. 8. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Así Cristo dijo un mensaje muy importante con esa parábola. Y Cristo mismo explica o no. Rara vez se ocurre esto. Cristo dice, con parábola de fe explica. ¿Qué significa eso? Como esa explicación de Cristo, capítulo 13, verso 18. Hoy pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué pasa? Viene el malo. ¿Quién es el malo? El diablo, Satanás. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Por eso campo significa corazón. Escucha la palabra, pero escuchando la palabra, pero no entiende. Entonces esta palabra que aún sembrado en su corazón se quita. El diablo se la lleva. De vez en cuando usted puede expresar, como experimentar, ¿verdad? Debe haber expresado tanto, predicado tanto. El día siguiente encuentra, ¿se acuerda de esa palabra? No se acuerda nada, ni letra. Entender menos, ¿verdad? Mucho menos. Ni se acuerda. El diablo llevó semillas ya. De vez en cuando pasa eso. Pareciera que cayó la semilla, pero no se brotó nada, se llevó. Era igual que antes, sin nada. Corazón de uno está así, alguno. Segundo campo, verso 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Recibe o no? ¡Wow! ¡Qué palabra! ¡Qué linda palabra! ¡Hermosa palabra! Con gozo, gozoso la recibe. Pregunto, ¿salvo eso o no? ¿Por qué no? ¿Recibió? ¿Recibió? Con gozo. No perseveró, perseveró, no se perseveró, sí. Aquí vea, esa planta significa fe. Sembrador, Espíritu Santo con su enviado, trabaja para sembrar, predicar el evangelio. Campo, corazón, uno escucha, ¿verdad? Uno casi como escucha pero se olvida, primer campo. Segundo, escucha con gozo, recibe. ¡Wow! ¡Qué linda palabra, hermosa palabra! Y hasta se brotó, ¿sí o no? Pero esa fe, mientras está desarrollándose, ¿qué pasa? Se viene el sol y se quema. Por falta de profundidad, dice, porque está llena de piedra. En la Biblia muchas veces están hablando, ¿verdad? Piedra, sombra de la ley. Uno tiene su propia justicia. Poca profundidad. Se sembró, pero no se brota. Se brotó, sí, pero no echa raíz bien profunda. Por interrupción de justicia humana. Por eso, súper pecador, como pecador puro debe ser para ser salvo. Se marchitó esa planta.
Pregunto, ¿con vida o sin vida? Sin vida. No sirve nada. De vez en cuando alguno tiene teoría, ¿verdad? Ah, sí, yo soy justo, pero vive como pecador. Ah, yo soy justo, porque Cristo murió ya en la cruz, ya conocimiento tiene, pero uno vive pecando, igual que pecador, día con día, como pecador vive. Pregunto, en este caso es que, ¿salvo o no? Un justo accidentalmente puede pecar, sí o no, pero pecando como pecador día con día, otra cosa. Sin vida, sin poder, no tiene ningún fruto. En este caso, este segundo campo muerto, sin vida, pero tiene una teoría, ¿verdad? Brote, plantita, marchitada, sin vida, pero tiene alguna seca teoría, tiene, pero sin vida. Según punto de vista de Dios, muerto, no es salvo. Tercer campo, versículo 21, pero verso 22 sería, el que fue sembrado entre espinos, ¿qué será esto? Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Uno tiene mucho afán del mundo, está planeando cómo vivir mejor, vivir bien, aquí solo su esperanza, todo está pegado en la tierra. Ni piensa de su muerte, ni piensa del futuro, ni piensa del reino de Dios, ni piensa de su salvación. Su afán todo está puesto para el mundo, para riqueza, para cosas del mundo. En esta condición uno escucha, aunque caiga la palabra en su corazón, pero está muy enredada, ¿sí o no? Juntamente con espinos se crece. Mientras crece esa palabra, esa semilla se brota, crece. Todos los espinos rodeándola, ¿verdad? Absorbe toda humedad, alimento. Se marchitó. ¿Con vida o sin vida? Sin vida. Tres campos, sin vida. Ya cuarto campo que viene, verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra. ¿Qué significa buena tierra? Corazón ya arrepentidos. Este corazón bien blandito, no como campo de tierra, donde pisa mucha gente, está endurecida la tierra, ¿verdad? Pero campo bueno, ¿qué significa? Llueve y viene, ¿verdad? Arra, ¿verdad? Labrados, se viene blandito corazón y se saca piedra, se quita toda piedra, espinos se arrancan todo, se prepara tierra bien fértil, ¿qué? Vacía. En este caso, corazón arrepentido, bien preparado para la salvación. Pues en este campo, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Tremendo es. No solo oye, entiende la palabra y da ¿qué? Frutos. Frutos. ¿Fruto qué puede dar? Planta viva o muerta. Únicamente viva. Así que la fe viva genera fe. Así que genera frutos. Amén. Por eso recién vimos, ¿verdad? El libro de Efesios, capítulo 2, verso 10, ¿qué dice? ¿Qué dice? Vamos a proyectar. Aquí está. Capítulo 2, verso 10, leamos junto con voz alta. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Obras preparadas por Dios con antemano. Significa estos frutos en nuestra vida cotidiana. Un justo, ¿qué significa? Ya tiene planta viva en su corazón, la fe verdadera, la fe viva, por la cual viene el Espíritu Santo sellando en él, ya tiene vida, poder, y que lleva frutos. Fruto, no por esfuerzo de uno, nace. Constantemente, ¿verdad? Siendo justo, renacido, ¿qué, cómo se llama? Síntoma viene. Espíritu Santo que vive en el corazón, produce constantemente el querer, comer, hacer, por su buena voluntad.
Por eso, Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, Dios es el que hace, no, Dios es el que produce, hacer querer, comer hacer por su buena voluntad. El Dios en nosotros, como fuente de agua, manantial, constantemente produce el querer, comer hacer por su buena voluntad. Frutos. Bueno, sentado está, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo constantemente genera el querer de predicar, querer de congregar, querer de servir, querer de verdad leer la Biblia, querer de orar, querer de visitar tal lugar, tal persona. Qué miserable esa persona, no conocen todavía este evangelio, ocupa ser salvo. Yo voy a visitar. Uno gastando su tiempo, su pasaje, ¿verdad? Viaja. Y ora también. Mira, mi familia tiene que ser salva, pero muy endurecida. Por favor, Señor, que toque a mi familia para que se salva. Nace. Constantemente nace. El querer nace. Porque Dios que mora en nosotros por el Espíritu Santo produce el querer. Hacer querer como era hacer por su buena voluntad. Usted conoce, ¿verdad? Naciente de agua. ¿Sí? Naciente de agua. ¿Cómo se dice eso? Sí, naciente. Ojo de agua, Ojo naciente de agua. Agua manantial. Abajo no hay motor. Usted conoce, Ojo de agua. Allá en Heredia, ¿verdad? Un día yo vi. Tremendo. Frío, muy rica agua, ¿verdad? Constantemente sale. Afuera está seca, ¿verdad? Aún todavía tiempo de sequía, ¿verdad? Pero sale agua con presión, con poder. Día y noche. Fuente de agua viva, el Espíritu Santo. Él mora en nosotros, Él genera, produce el querer, comer, hacer, por su buena, divina voluntad de Dios, ¿verdad? Pues uno, todos los días viendo ese nacimiento, ese como era cada que nace en el corazón, uno camina, guiado por el Espíritu Santo, empujado por el Espíritu Santo. No cuesta nada, pero uno produce fruto constantemente. Ahí viene renovación de manera de pensar, vivir, caminar en el Espíritu Santo. Por eso, sin el Espíritu Santo no ocurre, pero con el Espíritu Santo sí ocurre. Para que venga o para que selle el Espíritu Santo en uno, ocupa la fe verdadera ¿en qué? En el Evangelio. Eso es lo que dice Romanos capítulo 1, verso 16, donde leímos hoy. ¿Cómo dice? ¿Por qué? No me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, judío primeramente y también al griego. En el Evangelio se revela ¿qué? ¿Qué se revela? 17 cambiamos. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Amén. Por fe. Por la fe se conecta con la justicia de Dios, hecha por obra de Cristo. Siendo justo por fe y que para fe crece. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, dice. Así que somos nueva hechura, estamos listos para vivir por la fe. Amén. No siguiendo ese pensamiento, no siguiendo ese deseo carnal tampoco. Aunque la carne inconversa mora en nosotros, siempre el diablo por esta carne puede trabajar. Pero justo tiene poder. Por el Espíritu Santo domina la carne, ¿sí o no? Y la lleva según la voluntad de Dios. Por eso estamos ya listos, creados en Cristo Jesús. Amén. Para buenas obras, las cuales ya antemano, ¿verdad? Están preparados por nuestro Señor Jesús. Por eso cada vez que usted intenta, según la voluntad, palabra de Dios, intenta vivir, verá buen fruto, preparado por Cristo.
para regalar a ustedes. Por eso en nosotros hay ese poder. Espíritu Santo mora en nosotros, aunque la carne pecaminosa. Por eso se forma guerra entre el espíritu y la carne, pero espíritu con Espíritu Santo siempre vence la carne y la domina, la lleva según la voluntad de Dios. Así el justo por fe, venciendo al mundo, venciendo a Satanás, venciendo la carne, uno vive con victoria. Amén. Para esto estamos ya diseñados en Cristo Jesús. Amén. Sí, por el tiempo hoy hasta aquí. Vamos a compartir, vamos a orar. Muchas gracias, Señor, por su gran amor y misericordia para con cada uno de nosotros. Una vez para siempre, nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz cancelando por todo nuestro pecado, pecado pasado, presente y futuro, un día, una vez, eternamente. Por lo cual, por la fe, gratuitamente aquí somos santificados, justificados, perfeccionados. Así heredado toda riqueza hecha por Cristo, y aquí como hijo heredero suyo vivimos. Siempre con victoria, porque Cristo vive con nosotros. El Espíritu Santo de Cristo mora en nosotros. Aún esperando, Señor, que venga pronto en su segunda venida para transformación de nuestra carne completa y tener ya perfecto cuerpo ese día. Pero aún tenemos este cuerpo imperfecto, pero necesitamos tener este cuerpo para trabajar, predicar, congregar, servir al Señor. Ayúdenos para día con día estar bien dispuesto para seguir en pos de la palabra del Señor, no nuestro pensamiento. Estemos bien dispuestos para seguir la voluntad de Dios, no según nuestros deseos, para llevar una vida con victoria para la gloria de nuestro Dios, Señor. Gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.